Vamos a seguir estudiando la carta que comenzamos el domingo pasado. ¿Me pueden acompañar, por favor, a la primera epístola del apóstol Juan? Vamos a estar viendo del versículo 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, Juan, como comenzamos y vimos el domingo pasado, luego de dar el versículo 1 al versículo 4, el prólogo, la apertura de la carta, apuntando a la persona de Cristo, un prólogo cristocéntrico. Recuerden, el propósito de la carta de Juan, que está escribiendo a las iglesias de Asia Menor, es darles seguridad, es darles la seguridad de la vida eterna. Ese es uno de los propósitos de la carta, debido a que, observen, quiero que me acompañen conmigo ya para ver un poco el contexto, capítulo 2, versículo 19. ¿Por qué Juan quiere darle seguridad? ¿Por qué está apuntando a estas iglesias de Asia Menor a poder ver que ellos tengan seguridad de la vida eterna? Porque se habían infiltrado y estaban dentro de la iglesia personas que habían salido. Por eso dice, observen versículo 19 del capítulo, dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, estas personas que habían comenzado a influenciar en la iglesia de Asia Menor con falsa doctrina, con influencias filosóficas también, ya habían salido del seno de la iglesia, pero el germen, el daño había quedado en las iglesias. Entonces eso había confundido a muchos creyentes. Entonces uno de los propósitos de Juan, el capítulo 5, versículo 13, es para que sepáis que tengan vida eterna, dice. Entonces eso había creado una inestabilidad dentro de las iglesias, mucha confusión. Juan entonces comienza a escribir, y ese es uno de los propósitos de toda la carta, es que ellos tengan seguridad. Pero esa seguridad se va a basar en pruebas objetivas que Juan les va a dar en esta carta. Es decir, yo voy a tener seguridad de la vida eterna en base a pruebas de lo que la palabra de Dios dice. La seguridad de la salvación no se basa en una emoción. Yo digo, yo siento que yo tengo vida eterna. No, se basa en pruebas objetivas que la Biblia dice. Y Juan, la estructura de Juan, la carta de Juan, para que también podamos entender un poco lo que Juan quiere decirnos y la palabra de Dios quiere decirnos, no es tan lineal y secuencial, sino que quiero que ustedes vayamos viendo cuando veamos esta carta, esa forma de una escalera de caracol. Es cíclica, basada en una columna con el tema principal que es la seguridad de la vida eterna. Pero él toma tres grandes pruebas objetivas dentro de esta carta, a forma de círculo, y esos tres temas son la obediencia al Señor y a su palabra, el amor a Dios y a su pueblo, y la fe en Jesucristo y su evangelio. Esas son las tres pruebas objetivas que Juan va a decir si realmente una persona tiene seguridad de salvación o no la tiene. ¿Sí? Pero también es interesante que esta carta, la estructura, tiene tres movimientos, en la cual el primer movimiento toca los tres temas eso. El segundo movimiento toca esos tres temas y el tercer movimiento toca esos tres temas, con la particularidad que cada movimiento se ve de una óptica y una visión diferente.
pero hay toda una armonía. Las pruebas son objetivas. Y eso es lo que Juan quiere enseñarnos. Y acá también vemos lo precioso que es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque podemos ver la narrativa en otros libros de la Biblia o la poesía hebrea en el Antiguo Testamento y las cartas, que no todas son iguales, pero el propósito, acá vemos lo que en la estructura, en la gramática, vemos la inspiración de la palabra de Dios queriendo comunicarnos su verdad. Y hoy vamos a comenzar el primer movimiento con el primer tema, que es la obediencia al Señor y a su palabra contra el pecado. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la primera prueba, que va del versículo 1, y no solamente del 1 al 10, sino a capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Entonces, podemos llegar a decir que podemos saber que tenemos vida eterna, que somos realmente creyentes, debido a que conocemos la santidad de Dios, y por eso ahora tengo una nueva relación con el pecado. Podemos saber que tenemos vida eterna, porque ahora conocemos al Dios de la Biblia, y hoy vamos a ver que ese Dios es santo, ese Dios es luz. Y eso me va a llevar a tener una nueva relación con el pecado, como creyentes. O sea que si en tu vida la relación con el pecado no cambió, significa que no sos creyente, no sos salvo y no has nacido de nuevo. Y lo que vamos a ver mucho en esta carta, por esto es tan categórica y que nos lleva a examinarnos, es que Juan habla mucho de la persona que dice el que dice. El que dice. El que dice. Pero Juan lo va a contrarrestar con lo que hace, con la vida de esa persona. Y eso es una prueba realmente para examinarnos y para evaluarnos. Por eso hoy vamos a ver dos verdades bíblicas fundamentales que debemos entender para tener seguridad de la vida eterna. Dos verdades bíblicas que debemos entender para tener esa seguridad. Y realmente, hermanos, cuando Sergio leía la lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, hablaba con otro hermano antes de subir acá al púlpito. Seguramente también toda persona que predica, tenemos ese enorme privilegio, subimos con un peso en el corazón. Pues yo no sé si usted prestó atención a lo que decía Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y es nuestro peso realmente, ¿sí? Como iglesia. Pero debemos predicar lo que la Biblia dice. Entonces observen lo que Juan, acá versículos 5 al 10, Juan le escribe a estas iglesias, porque seguramente había quedado ese pensamiento ahí de ellos, recuerden. Y es interesante que estas personas, observen versículos 5 al 10, hacen tres afirmaciones. Tres afirmaciones que luego también Juan va a derribar, y la palabra de Dios por supuesto lo hace, ¿no? El primero decían que, en versículo 6 dice, tenemos comunión con Dios. El segundo está en el versículo 8, decían, no tenemos pecado. Y versículo 10 dice, no hemos pecado. Y observen versículos 6, 8, 10, el texto dice, sí decimos. Versículo 8 dice, sí decimos. Versículo 10 dice, sí decimos. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Tenemos comunión con Él. Dice, no hemos pecado, no tenemos pecados. Juan va a derribar esos argumentos. Lo que ellos están diciendo, esas afirmaciones. Pero ¿saben cómo los derriba? Con su estilo de vida. Cómo ellos estaban viviendo. Y eso va a evidenciar que ellos no eran creyentes. Eran falsos convertidos. Observemos, la primera verdad fundamental que tenemos que entender y apreciar para tener seguridad de la vida eterna está en el versículo 5, que es la naturaleza santa de Dios. La naturaleza santa de Dios. Y la segunda verdad fundamental está en el versículo 6 al 10, que es la nueva relación con el pecado. La nueva relación con el pecado. Pero vayamos a la primera verdad fundamental, está en el versículo 5. Dice así, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Juan comienza con esta verdad, observen, que controla todo el párrafo.
que va del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 6. Esta verdad permea y controla todo lo que va a decir después. Es una verdad absoluta. Observen lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de él. Juan vuelve a sacar su credencial apostólica, diciendo que lo que él está hablando, lo que él está diciendo, nadie se lo dijo, nadie se lo dictó, sino que viene del mismísimo Dios. Y eso se nos anunciamos. ¿Cuál es esa verdad? Dios es luz. Dios es luz. Cuando Juan está diciendo que Dios es luz, está hablando de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, de lo que Dios es. Y Juan toma una ilustración, por así decirlo, algo creado, porque la luz la ha creado Dios, y es interesante que en Génesis fue lo primero que Dios creó, y lo separó de la luz de las tinieblas, y es una de las, podemos llegar a decir, algo que nosotros podemos ver, la luz, que es lo que mejor define a Dios, aunque Dios es indefinible. Dice, Dios es luz, es la naturaleza de Dios, es la esencia de Dios. Dice Dios emite luz o Dios da luz. No, dice Dios es luz. Es su naturaleza. Y en la carta de Juan tiene dos aspectos, lo que significa que Dios sea luz. Primero, el aspecto intelectual. Cuando, según el contexto que íbamos viendo a lo largo de toda la carta, cuando dice que Dios es luz, pues está hablando acerca de que el sinónimo es que es la verdad. ¿Sí? Asocia la luz con la verdad de la palabra de Dios, la verdad bíblica. Y en oposición, por supuesto, está la falsedad y el error. Pero en el contexto del versículo 5 al versículo 10 está el aspecto moral. De eso es lo que está hablando aquí. Y cuando dice que Dios es luz, significa que es un sinónimo de la santidad. Y cuando dice que es tinieblas, es el pecado. Entonces lo que está hablando acá es que Dios es santo. Es su naturaleza. Por eso también, y el tema también de lo que está hablando acá, versículo 5 al 10, es el pecado. Es como una teología que hace Juan del pecado. Observen versículo 7. Porque dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Versículo 9. Dice sí, que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Capítulo 2, versículo 1. Dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos un abogado. Versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es una palabra que se repite, constante. Por eso Juan 3:19, el Evangelio, Juan dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es? Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La revelación de Dios, la segunda persona de la Trinidad vino al mundo, pero los hombres amaron más su pecado que al Hijo de Dios. Pues sus acciones eran malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas por Dios. La luz me ayuda a entender quién es Dios. En Mateo capítulo 17, versículo 2, el Evangelio, se los leo, dice, y se transfiguró, dice Mateo, delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y es interesante que dice, delante de ellos estaba Pedro, el apóstol Juan, el que está escribiendo, y Jacobo. Él vio a Jesús transfigurado, la gloria del Hijo de Dios. La luz también es sinónimo de la excelencia moral de Dios. 1 Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible. En Éxodo capítulo 34, Moisés, ¿recuerdan cuando fue a buscar las leyes delante de la presencia de Dios? Dice que bajaba
dice que cubría su rostro con un velo. Y cuando se iba, se sacaba otra vez el velo. Y muchos cuando hablaban con él, dice, ponte ese velo, Moisés. Del reflejo que era estar delante de la presencia de Dios. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve esa visión y están los serafines, seres angelicados creados por Dios, dice que con sus dos manos cubrían su rostro. Y ellos ahí decían la frase que todos conocemos, decían, Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por eso observa en versículo 5, esta es una verdad que permea todo el hilo de pensamiento, ¿sí? Dios es luz. Coma, dice, y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay ninguna tiniebla. En Dios hay perfección moral. Dios no se corrompe. Juan refuerza la primera oración de Dios es luz debido a lo que está argumentando también, lo que va a enseñar ahora. En el original dice, la oscuridad en Él no es. Esa es la idea. La oscuridad en Él, en Dios, no es. En Dios no hay sombra alguna. No hay corrupción. Quiero dar una ilustración para entender la naturaleza de Dios. El día más perfecto que podamos tener, el sol abrasador, que emite todos esos rayos. Pero sin embargo nos ponemos debajo de un árbol, hay sombra. La idea acá es que Dios no tiene sombra. Dios es perfecto en la moralidad. En Él no hay error, en Él no hay engaño, en Él no hay pecado. Y es interesante que Juan está diciendo eso, en Él no hay sombras, la idea es no hay penumbras, porque la carta de Juan es categórica y no tiene matices. Por eso, si alguna vez la leyó, va a ver que es muy fuerte. Juan no tiene grises. Y él dice, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. O somos de Cristo, o anticristo. O es luz, o es tinieblas. Lo que está tratando también de decir cuando dice que no hay tinieblas, es que las personas que dicen ser creyentes, que queremos seguir al Señor Jesucristo, si conocemos a este Dios de luz, no podemos vivir en penumbras. No es un poco de sol y un poco de sombra. No es así. O somos creyentes o no somos creyentes. O estamos en la luz o estamos en tinieblas. Es imposible vivir en penumbras. Un poco de sombra y un poco de luz. Y Juan es categórico. Y la Biblia es categórica en eso. Por eso Juan nos habla de su santidad, de la santidad de Dios. Y esa palabra, la santidad de Dios, en los dos idiomas que se escribió en la Biblia, griego y hebreo, siempre significa separado, apartado, separación. Y tiene dos aspectos también eso. Primero, que Dios es, como vimos también en 1 Timoteo 6:16, Dios es trascendente. Dios es glorioso. Dios trasciende toda su creación. Él es perfecto. Él es majestuoso. No hay otro como Dios. Por eso cuando dicen dioses siempre está con minúscula. Porque no hay otros dioses. Los dioses fueron creados por la mente humana, según también como dice Romanos capítulo 1. Hay un solo Dios. No hay otro como Él. Por eso en Isaías, cuando el pueblo de Dios tiene la aberración de comparar a Dios con los ídolos creados, Dios le dice, ¿a qué pues me compararéis? Le dice. No hay otro como Dios. Pero también está el aspecto de que Él es santo. Es el único ser moralmente puro en sus pensamientos, en su carácter y en sus acciones. Por eso la primera verdad fundamental que tenemos que entender es la naturaleza de Dios. Y en la cruz del Calvario, cuando Cristo está muriendo por los pecados,
Recuerdan que los evangelios dicen que hubo 3 horas de tinieblas, que simboliza ¿qué? El pecado. Pero no solamente es un símbolo, porque Dios Padre está matando a su Hijo, y fue la única vez que esa relación única, perfecta, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre le da la espalda. Por eso Jesús clama en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre está viendo al Hijo, y cuando lo ve, lo está viendo que Él está cargando todos los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Por eso la salvación, por supuesto que es un don de Dios, pero a Dios Padre le costó a su Hijo. Así ve este Dios santo el pecado. Por eso tuvo que venir Cristo a solucionar nuestro mayor problema, que es el pecado. Y con ese Dios nos estamos relacionando ahora. Y si decimos que ese es nuestro Dios, debe reflejarse en nuestro andar. Por eso esta primera verdad fundamental, Dios es luz, vamos a ver en versículo 5, y en Él no hay ninguna tiniebla, debe tener también implicaciones prácticas para nuestras vidas. No es solamente algo teórico, si yo conozco a ese Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Está usted consciente con qué Dios nos estamos relacionando en base a esta verdad? Estamos entendiendo que para relacionarnos con este Dios, con el Dios de la Biblia, no podemos relacionarnos así como así. Y eso nos lleva a la segunda verdad fundamental, que está en el versículo 6 al 10. Una nueva verdad, una nueva relación con el pecado. Pero esto también tiene dos subpuntos, por así decirlo, que son bien prácticos para que podamos entenderlo mejor. De versículo 6 al 8, ¿cómo tiene que ser mi nueva relación con el pecado? Bueno, eso se ve en mi andar diario. En mi andar diario, versículo 6 al 8, y 10 también. Y mi nueva relación con el pecado tiene que ser, si soy un hijo de Dios, si ando en la luz, en mi confesión diaria. En mi andar diario y en mi confesión diaria. Vamos a ver qué es eso. Observen versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, aquí Juan comienza a dar una serie de implicaciones de la verdad vista en el versículo 5, ¿no? Si es real o no en la vida de los que decimos ser creyentes. Es que la nueva relación con el pecado debe cambiar. Vuelvo a reiterar, la nueva relación que tenemos con el pecado debe cambiar. Es lo que la Biblia dice. Yo no puedo decir yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, pero mi relación con el pecado no cambió. Eso la Biblia lo llama un profesante. Es lo que leyó el hermano Sergio, Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no hicimos ministerios, en tu nombre no hicimos esto. Es tremendo. Pero la relación con el pecado, en base en el contexto acá de ellos, no cambió. Esta persona, observen en el versículo 6, bajo la perspectiva de Dios, no es creyente. Miren, afirma algo, miren el texto, versículo 6, porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él, está afirmando algo. Pero su afirmación es falsa y su vida, su andar también es falso. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo está derribando. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. Me llama también la atención que Juan se incluye. Andamos, dice. Pensemos, tengan atención a esto. Juan también está llevando a los que está escribiendo a que todos se evalúen. Y él también se incluye. ¿Por qué?
Juan vio en vivo e indirecto a una persona que todos conocemos, que fue un apóstol, que caminó con el Señor, que escuchó al Señor, que lo vio hacer sus milagros, que escuchó del arrepentimiento, que escuchó de la fe, sin embargo no creyó. Judas. Entonces Juan está apuntando y él se incluye también como para que tenga su autoridad apostólica, pero decir, todos nos tenemos que evaluar. Si decimos que no tenemos, dice, si decimos que tenemos, comunión, versículo 6, con él, pero andamos en tinieblas, y ahí está, tinieblas es pecado. Pero el verbo andar, que está en tiempo presente, es algo habitual, es un estilo de vida. Ese es el punto. Yo digo que yo tengo comunión con Dios, yo digo que conozco al Dios que es luz, pero mi vida se caracteriza por el pecado. ¿Qué dice el texto? Mentimos y no practicamos la verdad. El andar en la Biblia habla de la vida diaria, sus pensamientos, sus acciones, sus motivaciones, sus propósitos, sus deseos. Todo aquí se caracteriza por el pecado. Primera de Corintios 6, 9, Pablo escribiéndole a los corintios, le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y observen, ¿quiénes? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, le dice. Ustedes eran así. Pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran esto, ahora son estos. La relación con el pecado cambia. Quiero que me acompañen a Gálatas 5 también para entender un poco este punto. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19. La Biblia siempre nos enseña de la nueva relación con el pecado, que tiene un hijo de Dios y que no tiene una persona que no es de Dios. Gálatas 5, 19. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se le he dicho antes, que ahí está la palabra clave, los que practican. Es un estilo de vida hacer todas esas cosas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero observen el contraste. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu Santo vive en nosotros, y decimos que somos creyentes, siempre está el sí, el condicional. Si vivimos por el Espíritu, andemos, ahí está el estilo de vida. Andemos también por el Espíritu. Estas personas, volvamos a Primera de Juan, están en el autoengaño. Su afirmación es falsa. Yo digo que tengo comunión con Dios, pero su vida también es falsa, porque su estilo de vida se caracteriza por un pecado continuo. Por eso está el tiempo presente en el verbo, andar. Es habitual en ellos. Y por eso no muestran obediencia a Dios. Y si no muestran obediencia a Dios, dicen que no aman a Dios. Y si no están amando a Dios, lo están aborreciendo. Y si lo están aborreciendo, están manifestando que no conocen a Dios.
Yo puedo decir que yo juego al fútbol como Messi. Y yo hago goles como Messi. Pero ¿dónde se demuestra realmente que yo estoy diciendo que yo juego y hago goles como Messi? En la cancha. Y si ustedes me van a ver jugar al fútbol, van a decir, no, este no es Messi. Y es verdad. No es Messi. Pero yo dije algo, afirmé algo que no soy. Parece cómico, pero en la vida espiritual es lo mismo, hermanos. Yo puedo decir muchas cosas, pero mi estilo de vida, mi andar diario, va a evidenciar lo que yo realmente soy. Y eso es lo que Juan está apuntando y está argumentando acá. Por eso la nueva relación con el pecado, cuando una persona Dios salva, cambia. Cuando a mí Dios me salvó, me recuerdo patente eso, seguíamos estando con los chicos que nos criamos, que el pastor también siempre cuenta que estábamos en el mismo grupo. Pero hay algo que yo me acuerdo latente y no sé por qué era eso. Yo estaba con ellos, estábamos ahí, todo ese ambiente, y yo en un punto me acuerdo que pensé, digo, ¿qué hago acá? Pero no era porque yo era mejor o nadie que ellos, pero, yo tenía algo en mi corazón y yo, ¿qué hago acá? ¿Por qué yo no estoy disfrutando lo que yo antes sí disfrutaba? Bueno, el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros, en mí. Eso es lo que la Biblia dice, en lo que Gálatas decía. La relación con el pecado cambia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo corazón, hay unos nuevos anhelos, nueva disposición, nuevos propósitos. Uno ya no piensa como pensaba, no digo lo que decía, no vivo como vivía, no de manera perfecta. Claro, ahora vamos a ver eso. ¿Peco? Sí, vamos a ver eso ahora. Pero mi relación con el pecado debe cambiar. ¿Por qué? Porque el genuino creyente, el verdadero creyente, escúcheme los verbos, se esfuerza, anhela, desea agradar a Dios que lo salvó ahora. Se esfuerza, anhela, desea agradar a Dios ahora. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Por eso, hermanos, mi temor aquí, y en la oración también Sergio decía, ¿no? Que quizás puede haber personas aquí, acá, así, que profesan una cosa, pero sus vidas dicen otra cosa. Y eso está evidenciando que no conocen al Dios de luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y esa verdad debe cambiar y tiene implicaciones prácticas en nuestra vida. Por eso Mateo 7 es terrible. En nuestras vidas hay más pecado que se caracteriza que santidad. Si yo digo conocer a Dios, ¿hay más desobediencia que obediencia a las Escrituras? ¿Hay más amor a Dios o amo más mi pecado? Y también hablaba con un hermano hoy y siempre tengo un peso por nuestros hijos. También. Porque la mayoría de nuestros hijos se crían en iglesias. Claro, quizás no dicen malas palabras, como otros chicos, o no hacen esas cosas que los otros chicos hacen, pero en su corazón odian al Señor. Y Dios tiene que intervenir ahí. Observen el versículo 7. Pero sí dice, y acá sí caracteriza, es como que Juan hace como un ping-pong, ¿no? Habla de una persona que no es creyente y después habla de la persona que es creyente. Habla de la persona que no es creyente o dice que es creyente y después dice cómo vive el creyente. Versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Juan muestra cómo es el verdadero creyente en contraste con el versículo 6. El versículo 6 dice, andan en tinieblas. Acá observen lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en la luz, dice. ¿Qué es andar en luz?
Bueno, andar en luz, ¿por qué? ¿Y por qué vamos a andar en luz? Porque el creyente ahora es luz. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 5:9. Dice, porque antes ustedes erais tinieblas. Pero ahora, dice, estoy leyendo Efesios 5:8. Vuelvo a leerlo. Pero porque antes ustedes erais tinieblas. Pero ahora, observen el cambio. Soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 8 y 9. O sea, andar en luz debemos andar en luz porque somos luz, si somos creyentes. ¿Por qué somos luz? Porque el Señor, cuando nos salvó, nos trasladó, como dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, fue un traslado de reinos. Antes estábamos en las tinieblas, nos caracterizaba el pecado, vivíamos en pecado, amábamos el pecado. Ahora Dios nos trasladó a otro reino de su amado Hijo y debemos vivir de acuerdo a las leyes de este reino, agradando al Rey. ¿Por qué? Tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, caminamos en la luz, porque ya no somos más tinieblas. El creyente tiene un estilo nuevo de vida, marcado ahora por la santidad y la obediencia, que es la prueba objetiva que Juan está apuntando si uno es creyente o no. No de manera perfecta, pero ese andar produce dos resultados. Observen el versículo 7. Dice, pero si andamos en las tinieblas, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros. La frase natural sería, si yo ando en luz, tengo comunión con Dios. Pero acá dice que yo no tengo comunión con Dios, tengo comunión, dice, los unos para con los otros. Lo que está apuntando acá es que si nos caracteriza la luz, la santidad, la verdad, vamos a tener comunión con el pueblo de Dios, con los hermanos. Ya Juan también habló de la comunión, recuerdan versículos 3 y 4 que vimos el domingo pasado. Eso es tener también comunión con Dios, que ellos decían tener. Un comentarista, Marshall, dice, los falsos maestros, cuyas opiniones se están citando y refutando en estos versículos, se gloriaban de su compañerismo y comunión con Dios, pero pasaban por alto la comunión con los hombres. Juan desea recordarles que ellos no pueden tener comunión con Dios a menos que tengan comunión con otros cristianos. Los que se apartan de la comunión, ellos se acuerdan, ellos habían salido, dice. Los que se apartan de la comunión con otros cristianos no pueden tener comunión con Dios. Juan es categórico. O sea, hermanos, hoy venimos a adorar a Dios, a alabar al Señor. Pero también a tener comunión con hermanos, ¿sí o no? Yo no puedo separar, vienen juntos. Yo vengo a alabar al Dios que me salvó, pero también está con su pueblo y a tener comunión con el pueblo. Si yo no tengo comunión con el pueblo, no tengo comunión con Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Pero también el andar en luz significa una limpieza continua. Observen el versículo 7. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es precioso, hermanos. Y esto es un ánimo para nuestras vidas también. Porque acá lo que está marcando es que el verdadero creyente peca también. Porque uno dice, bueno, pero yo digo que soy creyente, pero me peco. Pero si soy creyente, ¿cómo es? Bueno, acá es lo que está diciendo que el verdadero creyente peca también. La naturaleza pecaminosa no murió en la salvación. Sigue dentro nuestro. Pero Dios nos dio una nueva naturaleza para poder agradar a Dios. Pero observen, dice la sangre. Es interesante eso. Observen el texto, por favor. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. El tiempo verbal significa es una limpieza continua. Él no solamente perdonó todos mis pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros,
Pero en la vida diaria del creyente, en el andar cotidiano que tenemos, pecamos. Y cuando lo hacemos, la diferencia es, como también dice el versículo 9, confesamos. Vamos al Dios que nos salvó y encontramos el perdón de Él de vuelta. Porque yo me acuerdo que cuando yo, antes de conocer a Cristo, yo pecaba y no iba a nadie. Y ni siquiera me daba cuenta porque era mi estilo de vida y lo disfrutaba. Ahora yo entiendo que yo peco y yo entiendo, y el verdadero creyente es eso, no es que yo cometí algo, mira lo que hice. Es que yo ofendí a Dios. Esa es la diferencia. El nuevo creyente tiene temor de Dios. Porque quiere vivir una vida agradable a Dios. Y cuando pecamos sabemos que estamos ofendiendo a ese Dios santo. Y le fallamos. Pero el verdadero creyente pecamos. Confesamos. Y vamos a verlo también eso, está en el contexto, ¿no? Y cuando pecamos, versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el ministerio que el Señor está haciendo hoy. Aboga por nosotros, intercede por nosotros. Y eso se convierte en un hábito en el creyente. Un hábito. Porque sabe que peca, sabe que pecamos. Pero ¿saben qué también? ¿Por qué cambia esa relación con el pecado? Porque hay una sensibilidad al pecado ahora. ¿Vieron cuando van al médico y hay una persona que quieren demostrar si un órgano está funcionando y lo pinchan? Para decir hay una sensibilidad. Y cuando pinchas, sentís, porque hay sensibilidad. Cuando no lo hay porque ya el órgano algo le está pasando. El creyente tiene una sensibilidad al pecado ahora. ¿Escucharon también esa frase que no es bíblica, pero se dice mucho en las iglesias, ¿no? Muchas veces la decimos, pero después cuando estudiamos la Biblia entendemos que el pecado en el creyente tiene que ser un accidente, dice. Y no es un accidente. Pecamos. Porque la naturaleza está en nosotros todavía. Romanos capítulo 7, Pablo hablaba de eso. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo, porque el mal está en mí, miserable de mí. Pero cuando peca, busca el perdón y estar en comunión con Dios. Quiere estar bien con ese Dios que lo salvó. Y la manera de estar bien con ese Dios es confesando el pecado, que lo vamos a ver ahora. Hay un dolor por el pecado, porque ofendí a Dios. Porque ofendí a Dios. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, aquí Juan afirma la segunda frase de las personas que dicen ser creyentes, pero con sus vidas los niegan. Observen, dice, no tenemos pecado. ¿Se imaginan un diálogo imaginario? Juan diciéndole, usted dice que tienen comunión con Dios, pero miren sus vidas. No, nosotros tenemos comunión con Dios. Ustedes nos aman, los hermanos, ustedes salieron de la comunión. Y ahora le dice, ustedes, observen el versículo 8, dice, ¿no? Ustedes se están engañando a ustedes mismos. La verdad no está en ustedes. Ustedes están diciendo que no tienen pecado. ¿A qué se refiere cuando dice no tienen pecado? Observen versículo 8, dice pecado, está en singular, no dice pecados. Bueno, lo que ellos estaban negando era la naturaleza pecaminosa en su vida. O sea, niegan, como también se dice en teología, ¿no? La depravación total en sus vidas. Y eso es muy común en no creyentes, pero también en creyentes, en nosotros también. La diferencia es que el creyente sabe de su pecado. Versículo 7, dice, peca y busca limpieza. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. La persona que profesa no reconoce su pecado. Recuerden el gnosticismo que Juan está atacando. Ellos decían que la materia era mala
y el espíritu era bueno. Entonces yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Un antinomianismo, vivir sin ley. Ellos no veían el pecado en sus vidas. Y a la vez también cuando nosotros, antes de creer, y evaluémonos, antes de llegar a Cristo, nosotros tampoco. Yo pecaba y no le rendía cuentas a nadie, porque vivía así. Solamente la intervención del Espíritu Santo. Por eso en Juan dice que el Espíritu Santo, cuando salva a una persona, dice, convence de qué dice, de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en la persona, que tiene que hacer para ver y sacarle esa venda y decir, wow, yo soy así. Yo soy así de malo. Por eso una persona, para ser salva, tiene que reconocer que ha pecado ante un Dios santo, que necesita un Salvador. Si no reconoce su pecado, no va a buscar un Salvador. Siempre tengo en mente el publicano y fariseo, ¿no? Lucas 18, cuando están los dos orando y el publicano orando y diciendo que no podía levantar los ojos al cielo, entendiendo quién es Dios ahí. Y él dice, sé propicio a mí, pecador. Bueno, yo acá hoy, la mayoría los conozco, no veo gnósticos. Pero quizá existen pensamientos no bíblicos con respecto al pecado que podemos tener. Podemos decir, bueno, soy bueno, pero sabes que la verdad tomé malas decisiones. Nada más. En el fondo, estoy echando la culpa a las decisiones y no lo que yo hay en mí. Bueno, soy bueno, pero es el ambiente que me rodea lo que me lleva a tomar malas decisiones. Yo recuerdo perfectamente a mi papá y a mi mamá. Y mamá me decía, no te juntes con unos vecinos que vivían a 2 casas. Vivía yo, mi primo y unos vecinos. Muchos los conocen acá, los Coria. Mi mamá decía, no te juntes con los Coria. Mi papá decía, juntate con los Coria. No te juntes con los Coria, juntate con los Coria. Mi papá era amigo de los Coria. Los Corias eran lo que conocemos, bueno, los ladrones del barrio. Entonces mi mamá entendía que si yo me juntaba con ellos me iban a influenciar a mí. Mi papá siempre me decía, vos tenés que juntarte con todos. Bueno, más allá de eso familiar, lo que está apuntando ahí es, y hoy bajo las Escrituras entendemos, que lo que está afuera no influencia a la persona. El problema es el corazón. Y muchas veces, hermano, ese también es un pensamiento psicológico. Todo lo que está afuera, todo el entorno externo es lo que contamina e influencia a una persona. Pero la Biblia dice que lo que influencia el problema no está afuera, está adentro. ¿De dónde salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios? Del corazón. Tenemos que tener un concepto bíblico del pecado, de lo que la Biblia dice. La culpa es la cultura, internet. El punto es, los incrédulos siempre niegan la realidad de su pecado. Siempre niegan la realidad de su pecado. Y yo lo digo porque yo lo viví en mi experiencia propia y seguramente usted también. Saben que lamentablemente muchas veces ese es el pensamiento de muchas iglesias hoy. Me duele decirlo. Tenemos que orar por nosotros para que nosotros, bajo las Escrituras, entendamos qué es lo que la Biblia dice del pecado. Hoy se predica que el hombre está enfermo, no está muerto, que es víctima de la situación. Y el punto es que no es responsable de su pecado, donde la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, dice Efesios 2:1. Siendo hijos de ira, hijos de desobediencia, los mismos que los demás, dice Pablo. Pero el versículo es, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, dice, nos limpió en Cristo Jesús. Si decimos que somos cristianos, pero negamos el alcance, la profundidad, la realidad de nuestro pecado,
nos estamos engañando a nosotros mismos. No es un accidente, es un acto deliberado y consciente. Observen el versículo 8, dice que la verdad no está en nosotros. La verdad ahí es el cuerpo de doctrina, o sea, el evangelio. O sea que si negamos la pecaminosidad del hombre, lo sucio que somos ante un Dios tan santo, creemos un evangelio diferente. Debemos entender, toda persona para llegar a Cristo, debes entender que estás en una bancarrota espiritual. No tenés nada que ofrecer a Dios más que tu pecado. Solamente nos queda arrojarte, que te arrojes a la misericordia de Dios, que perdone tus pecados. Él es el justo. Él es el único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único que a través con su sangre que vertió en la cruz, que puede limpiar los pecados. El único sustituto. Si estás jugando a ser cristiano, pero tu vida no lo demuestra, la Biblia dice que tenés que arrojarte a la misericordia de Dios y pedir, clamar por perdón. Ir a la cruz de Cristo. Creer en arrepentimiento y fe. Creer que murió por tus pecados. Y Él resucitó. Y Él va a resucitar a todos los que creen en Él. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Glorioso, exaltado. Y un día vendrá y va a juzgar el pecado. Pero anda hoy a Cristo. Pero será en versículo 9. Vean el contraste también, ¿no? Si confesamos, dice, nuestros pecados. Un texto muy conocido que todos siempre lo decimos quizás hasta de memoria. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vean el contraste, pero aquí hay una paradoja también. El verdadero creyente admite sus pecados y los confiesa. Este texto corrige al anterior, al versículo 8, y lo pone en evidencia. El verdadero creyente no es impecable, no. Admite su pecaminosidad. Por eso su relación con el pecado cambia. ¿Y qué mejor ejemplo que el Salmo 51, ¿no? David, un creyente, todos sabemos la historia, lo que David hizo, tremendos pecados, no solamente uno. David mató a su amigo, lo mandó a matar, adulteró, se quedó con su mujer, mintió. Pero cuando es confrontado, ¿qué dice? He pecado contra Dios. En maldad, dice, me concibió mi madre. Entiende la realidad de su pecado en su vida, siendo un creyente. No pone excusa. No, David cuando Dios lo confronta y ve la realidad de su pecado, no le dice, no, pero ¿sabe que fue culpa de Betsabé? Ella se estaba bañando, no puso una cortina. No dijo eso. He pecado contra el cielo y contra ti. Está admitiendo su responsabilidad ante Dios. ¿Ven cómo cambia la relación del pecado con el creyente? No es igual. Hay una sensibilidad. Y yo entiendo que cuando peco contra este Dios que me salvó, un Dios tan santo. Y lo confieso. Lo confieso. El verdadero creyente lucha contra el pecado. John Owen dice, si hay lucha, es porque hay vida. Si hay lucha, es porque hay vida. Si no hay lucha, es porque no hay vida espiritual. Nos agrada hacer eso y nos deleitamos en eso. Confesar significa decir lo mismo que Dios piensa del pecado. Eso es confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios piensa del pecado. Yo confieso, yo me pongo de acuerdo con Dios, lo que dice en su palabra. Eso es pecado. Él es la norma moral, la excelencia. Él es Dios, yo no soy nadie. Él tiene la razón. Dios dice que la mentira es pecado. Yo miento y digo, perdón, Señor, yo he mentido. Pero no solamente confesar, porque tenemos una idea como católica de la confesión. Señor, pequé, mentí. La idea es
Yo confieso, dice Proverbios 28:13, dice que confiesa sus pecados no prosperará, más el que confiese y se aparta, alcanza la misericordia. La idea, hermanos, es de forma práctica es confesar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué medidas drásticas voy a tomar para no caer otra vez en ese mismo pecado? Para apartarme de ese pecado. Y ahí vemos al Dios perdonador y misericordioso. Versículo 9. Para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Estar al día con Dios, estar en comunión con Dios. Porque me importa mi comunión con Dios, mi relación con Dios ahora. A la persona que no conoce a Dios no le importa, porque no le ama. La confesión es como nuestro baño diario. Yo asumo que acá todos nosotros nos bañamos todos los días. Debemos, ¿por qué? Porque nos ensuciamos. Es más, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios, pero también se tienen que limpiar ¿qué? Los pies todos los días. Ustedes ya son salvos, pero todos los días se van a ensuciar con el pecado. Bueno, vayamos al Señor. ¿Por qué? Porque era cada una promesa hermosa, que si vamos a Él nos limpia de toda maldad. Es precioso eso. Observen el versículo 10. Y con este finalizamos, ¿no? La tercera falsa afirmación. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Recuerden el contexto. Estas personas que salieron de la congregación, que lo llenaron las iglesias con falsas afirmaciones no bíblicas, redefinieron el pecado. Negaron la realidad del mismo. Dan su propia definición del pecado para justificar los mismos. Bueno, también hoy lamentablemente en el siglo XXI pasa lo mismo. Hoy a la embriaguez se lo llama alcoholismo, a la homosexualidad se le llama una enfermedad, hoy al adulterio se le dice una simple aventura, hoy robar quizás es tomar beneficios que yo tengo, hoy al orgullo se le dice yo me lo merezco realmente, que me reconozcan. Y puedo seguir. Se redefine el pecado, la cultura en que vivimos. Y nosotros no estamos inversos a eso. El pecado, bueno, es un comportamiento erróneo, es por la mala educación, pero el punto de pecar implica una responsabilidad moral ante un Dios santo. Por eso no nos gusta decir la palabra pecado. Y cuando lo hacemos es porque damos cuenta a un Dios santo. ¿Cuál es la consecuencia de lo que ellos te estaban diciendo? Y también puede pasar en nuestras vidas. Si decimos que no hemos pecado, o sea, ellos no están diciendo, no, pero yo no es que no peco. Saben, pero están redefiniendo el pecado. No lo están viendo bajo lo que Dios dice que es pecado. Lo hacemos a Él. ¿A quién? ¿A Dios mentiroso? O sea, Dios dice algo, pero yo digo, no, pero esto no es pecado. No es así. Lo hacemos a Dios mentiroso. Y es como una degradación acá, ¿no? Una conclusión que va bajando la maldad. ¿Viste? Primero dice, yo no tengo comunión. Después dice, yo no tengo pecado. Y acá dice, no hemos pecado y lo hacemos a Dios mentiroso. Negar la realidad de tu pecado, minimizarlo, justificarlo, racionalizarlo, como los gnósticos hacían de ayer, pero también lo hace la sociedad de hoy. Está diciendo que la Biblia miente. Negamos el Evangelio y la verdad no está en nosotros. Conclusión. Dios es luz, Dios es santidad. Es el único ser con absoluto bien moral,
no hay tinieblas en él. ¿Qué produce en nosotros saber de un Dios santo? ¿Qué es así? ¿Aborrecemos realmente el pecado como Dios lo aborrece? ¿O nos relacionamos de una manera tan liviana con este Dios así? Podemos pecar deliberadamente en la semana, como sea, pero yo el domingo vengo a la iglesia y estoy acá. Y no se me mueve un pelo, no tengo una sensibilidad. Bueno, es para evaluarnos, hermanos. Y amigos, también. Evaluarnos ante la palabra de Dios. ¿Tu relación con el pecado cambió genuinamente? ¿Se ve eso en tu andar diario? ¿Cómo vivimos a la luz de la santidad de Dios? ¿Reconocemos genuinamente que hay pecado en nosotros y que necesitamos de la gracia de Dios cada día para obedecer a Dios? Para crecer y para madurar si somos genuinamente creyentes. ¿Vemos en nuestras decisiones diarias cómo luchamos con el pecado? O sea, yo tomo una determinación, yo no voy a hacer esto porque ofendo a esto de Dios. ¿Hay una confesión diaria, hay una limpieza diaria en nuestras vidas para estar bien con el Señor? ¿O hay algo que realmente estamos ocultando? ¿Nos da lo mismo pecar? ¿O lo minimizamos, lo racionalizamos? ¿O lo vemos como Dios lo ve? ¿Odiamos lo que Dios odia y amamos lo que Dios ama? ¿Tu relación con el pecado cambió o solo estamos viniendo a la iglesia y vivimos según nuestros parámetros? Evaluemos ante la Biblia. Alguien dijo, 1 Juan es agarrar una hoja y otra hoja. Así vive un genuino creyente. Así no vive. Vive una persona que no es creyente. Y ahí nos evaluamos. Pero eso es porque amamos a Dios y porque realmente queremos que tengas y que disfrutes la vida eterna. No para juzgar a nadie. Pero es mejor evaluarnos ante la palabra. ¿Estoy realmente en Cristo? ¿O estoy simplemente en la iglesia? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a veces en lo humano nos cuesta decir estas verdades, porque, Señor, son duras, son categóricas, pero es tu palabra, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas y queremos ser fieles. Pero también, Señor, tenemos un peso en el corazón, porque quizás aquí hay personas que describen, Señor, lo que recién vimos, que pueden estar diciendo algo con sus labios, pero que realmente sus vidas no se evidencian, Señor, por la santidad, por el temor, por la sensibilidad al pecado. Su relación con el pecado no cambió y eso evidencia, Señor, que no te conocen. Vemos nuestras vidas, Señor, y nuestros pecados, iniquidades, nuestra basura, Señor, de vivir sin ti, y sin embargo tu gracia nos alcanzó. Y hoy no somos mejores que nadie, Señor, simplemente somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo, que deseamos agradarte y vivir para ti, y reflejar en nuestras vidas, Señor, a ese Dios santo, a ese Dios luz, Señor, que no hay maldad, solamente hay perfección. Y queremos vivir de acuerdo a ese Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra comunión sea genuina, a que cuando hay pecado, Señor, lo confesemos, pero a la vez también, Señor, a apartarnos para poder agradarte y glorificarte. Oramos por nuestros hijos, Señor, también, que están atrás, que están escuchando el Evangelio. Señor, que realmente también no tengan, Señor, ese pensamiento de que porque vienen a la iglesia o sus padres son creyentes, lo sean. Ora en ellos, mi Dios, por favor, sálvalos.
Sálvalos del autoengaño, Señor, de quererse una cosa que no lo son, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.